La vida diaria durante el siglo XIX, viviendo un transcurrir pausado y tranquilo, solo interrumpido por el día de mercado, por la misa sagrada del domingo o por las esporádicas celebraciones públicas. El día del mercado era tal vez el más agitado de la semana durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Los campesinos y especialmente las mujeres venían a pie cargados con cosas que vendían. Los espacios urbanos y otras formas de esparcimiento iban a la par con formas de sociabilización que se estaban iniciando. En la segunda mitad del siglo XIX surgieron paulatinamente nuevos espacios de diversión en las ciudades, como los cafés y los bares. Hacia 1912 brindaban servicio de baños, batería, piscina y restaurantes de lujo. Estos solo eran frecuentados por hombres y las mujeres solo participaban en bailes ocasionales o recepciones matrimoniales. En los años 20, el club empezó a convertirse más en un sitio de reunión para mujeres, que iban a tomar el té y que iban a jugar braille. Los clubs se formaron por la influencia europea. El único compromiso era la adhesión a un simple código de conducta. Llevaban una marca en su origen, la exclusividad masculina. A través de los clubs se crearon nuevas formas de relacionarse exclusivamente para la élite de cada ciudad. Posteriormente se fueron abriendo al mismo espacio a las mujeres, primero únicamente asistiendo a las fiestas que los hombres determinaban, pero luego con más libertad, permitiendo algunas actividades solo femeninas dentro del club. Más tarde las actividades empezaron a mezclarse entre hombres, mujeres, adultos y niños. La Bella Época, periodo que abarca desde fines del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, caracterizado por un transitorio bienestar económico, una gran euforia y optimismo. En las clases altas y medias de los países industrializados de Europa y de los Estados Unidos. Francia, desde 1814, después de la derrota final de Napoleón, encuentra su estabilidad gobernada por Luis Felipe. Europa también entró en una era de paz. El mundo está fascinado con los avances tecnológicos europeos, impulsando la expansión del capitalismo mundial. Todos estos cambios dieron lugar a las mejoras de la producción y la consolidación del capitalismo, dando un crecimiento explosivo de la riqueza. Esto era conocido por la formación de la Bella Época, llena de refinamientos artísticos y culturales, especialmente en Francia. Moda en los años 1850-1885. Primer periodo, 1850 a 1870. En los años 1850, las faldas de los vestidos de las mujeres continuaron agrandándose o expandiéndose. No solo se ancharon, sino que también comenzaron a llevar volantes superpuestos en capas. Durante los primeros años se consiguió un efecto de enaguas, pero por su peso, a ser tan insoportable, se volvieron inútiles. En 1856 son reemplazadas por la crinolina, es decir, unas enaguas con aro. Estos aros estaban hechos de acero flexible y podían ir cosidos de la misma lengua, o bien ser una pieza separada que colgaba de la cintura por medio de cintas. La moda de la crinolina duró aproximadamente 15 años. Vestidos. Se ensancharon las faldas. Esto hace que se suponga que también lo hicieron las mangas, con forma de campana o estilo pagoda. En 1851, Amelia Blomer llega a Europa con nuevas ideas sobre el vestido femenino, ideal para volverlo más racional, pero no menos elegante. Se trataba de una falda ancha que llegaba hasta las rodillas. En Europa, la crinolina había sido considerada como una moda hipócrita, intentaba ocultar la condición social. Era un vestido que buscaba la apariencia, el arribismo y el engaño social. El carácter del vestido en esta época era parte de un choque entre la sociedad conservadora y las tendencias liberales. La crinolina fue un marcador de estatus, de la posición social como pocos otros. Se convirtió en un signo extremo de la riqueza de su portadora, del padre o de su matrimonio. Sus críticas fueron que era un vestido poco higiénico, ya que recogía polvo en las calles y se ensuciaba fácilmente. Segundo periodo, 1870-1885. La década de 1870 marcó la transición a la época victoriana, nombrada así por el reinado de la reina Victoria de Inglaterra. Muchos cambios en la moda ocurrieron en esta época, incluyendo la invención de la máquina de coser y la disponibilidad de la tela más brillante. El corset, tan majestuoso como incómodo, tuvo su momento de máximo esplendor en la década de 1870.
Esta prenda era usada también por hombres y niños a partir de 7 u 8 años, principalmente en las clases sociales más altas. El momento en que un bebé usa vestido, se utilizaba un tipo ancho de cinturón. Para esto, la ropa interior del niño era abotonada. Las niñas usaban estos hasta alrededor de los 7 años. A partir de ese momento, la cinta tiene más forma y la parte trasera está soportada por una ballena o resorte de acero muy suave, a 10 o 12 años. Durante esta época surgieron cambios significativos en el corpiño femenino. El tan llamado corpiño curias fue una variación de otros corpiños. En lugar de un corpiño corto que llegaba hasta la cadera, estos corsés eran muchos más ajustados y más constrictivos para las mujeres. Las mangas en la vestimenta diaria se ajustaban a los brazos. 1880 fue decayendo el uso del corset progresivamente y desapareciendo por completo con el nuevo siglo, dando paso a una figura algo menos artificial. Hacia 1860 el volumen de la crinolina empezó a irse hacia la parte trasera, dando lugar a una nueva estructura. El polizón era un armazón que reemplaza la crinolina, atado a la cintura. Lo usaban las mujeres del siglo XIX para que se abultasen los vestidos por detrás, creando una imagen de cintura más estrecha. Este resultaba mucho más funcional que la crinolina. Mujer y educación en el siglo XIX. La enseñanza del siglo XIX, muy influenciada aún por la Iglesia, a todos los niveles, sigue contemplando a la mujer en un papel secundario. La Iglesia Católica tenía un concepto funcional de la mujer, obedecía su papel cohesionador al interior de la familia. El prototipo más frecuente fue el de la perfecta casada, reina del hogar, piadosa, buena madre y buena esposa. Este concepto correspondía a un discurso ideológico sobre lo doméstico y la Iglesia Católica era su más agresiva portavoz. Sí, señora. Tuve el placer de conocer a su sobrino en Hertfordshire. Coronel Fitzwilliam, mucho gusto. Señor Collins, no puede sentarse junto a su esposa. Cámbiese al otro lado. Espero que su familia goce de buena salud. Señorita Elizabeth. Están bien, gracias. Son espléndidos. Da gusto pasear por el campo. Estoy de acuerdo. Mi hermana mayor se encuentra en Londres. Tal vez la haya visto allí. No he tenido esa suerte. No. ¿Sabe usted tocar el piano, señorita Bennet? Un poco, señora, y no muy bien. ¿Y sabe dibujar? No, en absoluto. ¿Y sus hermanas sí saben dibujar? Ninguna. Qué sorprendente. No habrán tenido oportunidad. Su madre debería haberlas llevado a Londres. Hay excelentes maestros. Mi madre lo hubiera hecho, pero mi padre detesta esa ciudad. ¿Ya no tienen institutriz? Nunca la hemos tenido. ¿No han tenido? 5 hijas criadas en casa y sin institutriz. Nunca he oído nada igual. Su madre ha debido vivir como una esclava para educarlas. En absoluto, Lady Catherine. ¿Sus hermanas pequeñas han sido presentadas en sociedad? Sí, señora, todas. ¿Todas? ¿Las 5 a la vez? Es muy inusual. Y usted es la segunda. Presentarlas antes de casarse la mayor. Sus hermanas pequeñas deben de ser muy jóvenes. Sí, la más joven no ha cumplido los 16. Sería cruel para las pequeñas no disfrutar de las distracciones mundanas porque la mayor no se haya casado. ¿No sería bueno para la relación entre ellas? Desde luego se expresa usted con mucha resolución para ser tan joven. ¿Cuántos años tiene? Teniendo 3 hermanas más jóvenes que yo, no puede esperar, señora, que se lo diga. Vamos, señorita Bennet, toque algo. No, se lo suplico. La música es mi pasión. Hay pocas personas en Inglaterra que realmente disfruten de la música más que yo. O tengan mejor gusto que yo. Si hubiera estudiado música, habría sido una excelente intérprete. Igual que Anne, si su salud se lo hubiese permitido. Lady Catherine, no es por falsa modestia si le digo que toco muy mal. Mujeres victorianas. Mujeres victorianas a finales de 1800.
Durante la época victoriana tardía, muchas mujeres aspiraron a ser lo que la sociedad consideraba como la mujer ideal. La mujer ideal de los últimos años del siglo XIX era una esposa y ama de casa, considerada pura por aquellos que la rodeaban. Desafortunadamente, la vida para una mujer de la época victoriana se encontraba habitualmente con dificultades, ya que muchas no tenían los medios para vivir a la altura de esta norma social. Comportamiento social y sociedad. Las normas sociales durante la época victoriana tardía eran bastante diferentes a las de hoy en día. Los roles de género eran claros y generalmente respetados. Se esperaba que una mujer se case a una temprana edad y que se represente a sí misma como un individuo delicado, débil e inofensivo. No debía expresar sus opiniones públicamente, al menos no delante de los hombres. Aunque muchas mujeres tenían conflictos internos acerca del trato sexista, la mayoría lo aceptaba y se comportaba de manera inocente y sumisa. Habitualmente, las mujeres pasaban sus días trabajando en el hogar, criando a sus hijos, haciendo visitas, cosiendo y generalmente ocupándose de su cuidado personal. Las esposas actuaban como representantes o secretarias de sus esposos en la mayoría de las circunstancias. Moda. La época victoriana era un tiempo de alta costura para las mujeres adineradas. Los vestuarios solían ser muy elaborados, con cinturas en V, capas sobre capas de telas finas y elegantes mangas acampanadas. Los atuendos se hacían más elaborados año a año, mientras el encaje y los adornos con cuentas se volvían comunes entre la élite. Las mujeres adineradas solían cambiar sus atuendos hasta 6 veces en un día, según el evento o el tiempo. Por ejemplo, visitar amigos, ir a la ópera, viajar, cenar, asear, etc. Aunque los registros fotográficos muestran a las mujeres de la época victoriana usando vestidos espléndidos, este no era el caso de las mujeres pobres de esa época. Las mujeres victorianas pobres usualmente vestían harapos, y no era poco común que usaran atuendos que habían pasado por numerosas mujeres. La mayor diferencia aparente entre clases sociales en esta época era la forma en que una mujer se vestía. Vestidos. Los vestidos en la época victoriana se caracterizaban por el polizón, que era una cantidad de tela reunida hacia la parte trasera del vestido, la cual fluía hasta el pie de la prenda. Este fue diseñado para dar a la mujer una línea más femenina, a su figura sin mostrar más carne. Una razón más práctica para el polizón era levantar la parte trasera del vestido ligeramente hacia arriba para evitar que se arrastrara en el suelo cuando la mujer caminara. Corset. Las mujeres victorianas con frecuencia se ponían un corsé debajo de sus vestidos. Este era una pieza de material que envolvía el torso y se ataba muy fuerte en la parte superior. Su forma restrictiva le daba a la mujer una figura de reloj de arena distintiva al sostener su estómago y pulmones. Un corset overbust, encima del busto, se apoyaba encima del escote y se extendía hasta justo encima de la cintura. Los corsés underbust, bajo el busto, restringían el estómago y el pecho, llegaban hasta justo debajo de los senos. Idealmente en la sociedad victoriana, una mujer debía casarse joven y trabajar en su hogar, criando a los niños y organizando la casa para su esposo. Sin embargo, las mujeres de clase media y obrera no tenían otra opción más que buscar trabajos, ya que los salarios de sus esposos eran bajos o eran solteras. El trabajo más común para la mujer era el de sirvienta. Estas mujeres solían vivir con sus jefes y el pago era relativamente pobre. Otros empleos incluían trabajar en desfibradoras de algodón, ser comerciantes o enfermeras. Algunas mujeres pobres y analfabetas elegían la prostitución como forma de trabajo durante la época victoriana.